Muy bien, 9:08 y le damos la bienvenida formalmente a Javier Milei, que está sentado, él no lo sabe, en la misma silla donde ayer estuvo Martín Guzmán. O sea que ya en eso tiene la energía. Yo quiero arrancar, antes de hablar de actualidad y después de algunos temas que nos resulta interesante plantearte, quiero decirte que tenemos una compañera que es muy enamoradiza, que es Tamara Pettinato. Que la tenés acá enfrente. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Bien. ¡Ay, la música! Entonces le digo, no te enamores de Milei. Por favor, Milei es un tipo que no corresponde que te introduzcas en el proceso político argentino. ¿Cómo? No corresponde que te introduzcas en el proceso político argentino. No, y yo dije, me parece que Milei está solo, que cortó con Daniela, que es la última novia que le conocimos, y le vamos a preguntar, lo primero que le vamos a preguntar es eso, ¿con quién te andás revolcando, Milei? ¿Podemos tener esa información? No tengo nada oficialmente. No tiene nada oficialmente, nada blanqueado. O sea, te revolcás con gente... Yo no quiero evitar que este diálogo termine en una relación amorosa. Quiero evitarlo. No puedo evitarlo, pero si me decís mi voluntad, mi deseo es evitarlo. No, yo te pido por favor... Le voy a escribir por Instagram después. Porque es irresistible. Te digo que no hay... Salvo yo, no hay otra persona que se le haya resistido. Sí. Lo intentó. Vos no me diste bola, pero un Milei capaz que sí, ¿eh? ¿Qué hacemos, Javier? Por el momento tengo demasiadas obligaciones, o sea... No, es que... ¿Viste que los que contestan rápido todo, cuando le hablas de estas cosas, se quedan un poco... No tienen respuestas rápidas. No, el tema es el siguiente. ¿Qué? Que yo creo que una relación demanda tiempo, o sea, y tenés que ocuparte, pero no mal, en el buen sentido. Y cuando tenés una agenda como la que tengo yo, que está bastante complicada, te volvés bastante descuidado y me parece que... ¿Te están reclamando? No, pero uno sabe cómo funciona eso y... No tenés nada para ofrecer, digamos. No podés comprometerte. Compromiso no puedo ofrecer porque no tengo tiempo. Tengo muy poco tiempo. Pero sos grande, vas a quedar solo. ¿No te da miedo eso? No. No tiene tiempo, pero ¿tiene ganas? De tener relación con alguien, no conmigo. A ver, no tengo tiempo porque he decidido asignarlo a otra cosa, o sea... tenés ganas de otra cosa. Claro, me estoy divirtiendo con otras cosas ahora. Bueno, No tiene tiempo. Te está planteando un desafío. Yo te digo que si vos tenés el poder que sí que tenés... Le voy a poner fueguitos por Instagram. Te va a poner fueguitos por Instagram. Sí. Arde Instagram. La aplicación, sí. Javier, a ver, arranquemos, vamos a un tema menos serio aún que esto. Primero, tu mirada sobre las medidas que tomó el gobierno ayer. Bueno, desde mi punto de vista, cuando vos ponés restricciones en el mercado de cambios, vos lo que estás manifestando es que tenés un problema de exceso de demanda. Los mecanismos para restringir eso son distintos. Para mí el mecanismo de mercado, el mecanismo de la libertad, el mecanismo que respeta la propiedad es que se ajuste vía precios. Estos son restricciones cuantitativas. Que se devalúe. Claro, exactamente. Ahora, el punto es, no es que esto no va a tener consecuencias, las consecuencias son mucho peores que la propia devaluación. Porque en el fondo lo que vos haces es exacerbar el exceso de demanda en el mercado de divisas. O sea, que vos le pegues un martillazo al tipo que quiere comprar los dólares, no es que lo estás arreglando, o sea, lo estás mitigando por una vía violenta. Y ese exceso de demanda tiene como contraparte un exceso de oferta en toda la economía. Y esto es la parte grave, o sea, tenés lo que se llaman los efectos sobre los spillover, o sea, los derrames sobre los otros mercados. Por ejemplo, en el mercado de bonos, el exceso de oferta implica que el precio de los bonos se te cae, entonces hoy tenés un riesgo país en 2.400 puntos básicos. No solo que está en 2.400 puntos básicos... ¿Qué es el exceso de oferta? Que la gente que tiene bonos sale a venderlo. Claro, lo sale a vender. Entonces el precio... Porque le da inseguridad a la medida que toma el gobierno. Exactamente. Entonces fíjate esto. Bueno, eso está más me gustó más como lo explicaste vos. Vos fíjate, vos tenés que te cae el precio del bono como consecuencia de ello, ¿no? Entonces, la contracara es que te sube la tasa de interés. Eso quiere decir que el riesgo país es más alto. El promedio es 2.400. Pero si vos tomás los bonos que vencen más cerca, que son los que están más cerca del peligro del default, esos rinden 45% en dólares. No solo eso,
Cuando vos decís, bueno, suponete, hoy la probabilidad de default de Argentina es 98%. Cuando vos te querés cubrir de un default de Argentina, eso es un seguro, vos lo podés comprar, se llama Credit Default Swap, tenés que pagar 70% de tasa en dólares. Eso que hace, eso tiene dos efectos muy negativos. Uno es que te desintermedia el ahorro con la inversión. Es decir, la gente se te quiere llevar los dólares de alguna manera, como sea, de la manera que sea, no sé, le va a buscar la vuelta. Y por otro lado, se te destruye la inversión. Cuando se te destruye la inversión, no solo que te cae la demanda de trabajo y por ende vos tenés menos puestos de trabajo disponibles, sino que además te cae la acumulación de capital, tenés menos productividad, tenés menos salarios reales, te aumentan los pobres, te aumentan los indigentes, y eso lo que hace es que como la población sigue creciendo, se te aumenta la demanda de planes sociales, si vos querés, se te aumenta el déficit fiscal, y como no tenés para financiarlo, lo financiás con emisión monetaria. Y cuando te aparece la emisión monetaria, te mete de vuelta presión en el dólar, y siempre vos, ¿qué vas haciendo? La no corrección en el sistema de precios te conduce a que cada vez estés peor en términos de actividad. O sea, entonces, tarde o temprano, te va a estallar en términos sociales. A ver, te voy a decir algo que yo percibo de lo que vos decís, que de repente es una equivocación, pero a mí lo que veo es que vos tenés una forma de mirar la administración del Estado o la realidad económica, etcétera, que debe obedecer a ciertas normas muy precisas. Básicamente, normas de libertad de mercado bastante extremas. Y crees que cuando se interrumpen esas normas, tarde o temprano termina en algo así como el apocalipsis. Entonces, hace 2 años o hace un poquito más, hablamos y vos me decías, esto termina en un apocalipsis rápido. Y no fue así. Hay problemas serios, pero no es lo mismo problemas serios que el apocalipsis. Está Ahora, bueno el punto. Yo veo gran parte, no sé si por los mecanismos que vos explicás, pero se ve claramente que hay un problema que va creciendo, porque si no, ningún gobierno toma estas medidas. Entonces, es evidente. Y es evidente que cuando se toma estas medidas, busca generar confianza, y muchas veces lo que provoca es más desconfianza, que es lo que se vio en lo que pasó ayer. Ahora, eso no quiere decir que todo termine en una bola de nieve que termina en un estallido social, la Argentina del default, ¿entendés? Sin dólares, hiperinflación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un punto excelente. Te doy el título, después contesto el resto. Había una frase maravillosa de Rudi Dormusch, que era un alemán que estudió en Chicago y que después daba clases en el MIT. Decía, las crisis tardan mucho más en llegar de lo que uno cree. Tardan más, o sea, vos creés que vienen, tardan más. Ahora cuando se desatan mucho peor y mucho más rápido de lo que vos esperabas. O sea, es decir, cuando vos la ves venir y tarda porque el policymaker se defiende, por decirlo de alguna manera. Es decir, el tipo va y se empieza a colgar del travesaño. Pero tarde o temprano el gol va a hacer llegar. Y después, cuando viene, después, o sea, te viene la catarata. Ahora, la realidad es que Argentina tuvo ya varios episodios. O sea, si yo te digo, por ejemplo, ¿cuánto cayó el PBI durante el 2002? 13-14%. 10,9. Lo ponemos en términos de población, te cayó 11. Ponele, 11,5. Hoy el PBI per cápita está 16% abajo del que tenías en el 2011. Tenés el mismo nivel PBI per cápita que tenías en 1973 y tenés una productividad del año 50. Es decir, tenés un problema grave. Vos me podés decir, mirá, la realidad es que el problema del sobrante monetario que se generó durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la verdad, vos me podrías decir, no reventó nunca. Y yo te digo, sí reventó. Porque primero, eso se convirtió en las LEVACs. Es decir, como Prat Guy se negó a limpiarlo y le dijo a Sturzenegger, arreglate, lo arregló como sacando LEVACs. De hecho, yo creí que, estaban sobrando 200, de plata de aquel momento, 225.000 millones de pesos, con mucho 250.000, y Sturzenegger sacó 298.000, o sea, hasta nos habíamos quedado cortos. ¿Cómo? ¿Reventó? Claro que reventó. ¿Cuándo reventó? 2018. Cuando vos fuiste al Fondo Monetario Internacional. Ese año el gobierno se patinó en el mercado de divisas 22.000 millones de dólares. Con eso, podrías limpiar toda la base hoy. Jairo, dame un segundito más, por favor. Y otra cosa más. Vos tenés hoy una pelota del ELIX. O sea, que no es que no está en ningún lado, está ahí. Y eso es todo emisión monetaria futuro.
Entonces, si vos emitís y dejás que los precios se liberen, digo, la hiper la tenés, y si vos no lo haces y tomás otras medidas, o sea, podés generar un descalabro en términos de actividad y empleo, que como no te lo vas a poder bancar socialmente, también vas a terminar emitiendo y vas a generar el descalabro social, el descalabro de actividad y además el descalabro de inflación. Bueno, digo, vos podés hacer lo que quieras, lo que no podés evitar es pagar los costos. En ese punto, Javier, el otro día en el mercado financiero, cuando se conocen algunas encuestas que a vos te dan cerca de poder entrar a un balotaje, empieza a haber preguntas concretas de, bueno, ¿y si dentro de un año y medio gobierna Milei? Porque así como se le pregunta a Juntos por el Cambio, ¿qué haría con la deuda en pesos? Por decir algo concreto. Si gobierna Milei, ¿qué haría con la deuda en pesos que, no sé, tiene un tenedor de bonos argentino? Vos, a ver, estás hablando de lo que es la deuda del Tesoro. ¿Del Tesoro? Bueno, eso es un problema del Tesoro. Digo, los problemas fiscales del Tesoro se arregla con ajuste fiscal. De hecho, una de las cosas que, cuando yo hablo de las reformas de primera generación, la primera reforma es la reforma del Estado. O sea, vos pagarías la deuda ajustando el fisco. Sí. Digo, pero pensándolo en el que tiene el bono, no sí. le desconocerías la deuda. No. Pero, a ver, el tema es el siguiente. Vos, no es, el ajuste no es por cualquier lado. No, está bien. El ajuste es sobre las partidas de donde roban los políticos. ¿Y te alcanza eso para pagarle al...? Sí, porque vos podrías eliminar de cuajo la obra pública, llevándola al sistema de iniciativa privada a la chilena, que de hecho, vos sabés que el sistema de iniciativa privada a la chilena nació porque no tenían un mango. Entonces desarrollaron ese mecanismo justamente porque no tenían un mango. Lo otro que vos podés eliminar son las transferencias discrecionales. Ahí tenés 5 puntos del PBI, es una guarrada. Que es corrupción pura. De hecho, las transferencias discrecionales se mueven básicamente a provincias lo más opaca posible, justamente para... Bueno, las provincias te dirían, con eso financiás el gasto público, el sistema de salud de las provincias. No, sí, con eso, digamos, chorean a lo loco, que es otra cosa. Entonces, vos tenés obra pública, transferencia discrecional. Después, otra cosa que vos tenés que hacer es terminar con el tema de los subsidios económicos. Pero no lo puedes hacer como lo hizo el bruto de Aranguren. Aranguren se concentró solamente en el precio. No se hace así. De hecho, cuando Aranguren lo hizo, que arrancó solamente tocando el precio, fueron y en noviembre lo hicieron torta. ¿Por qué lo hicieron torta? Porque no tenía la RTI. ¿Qué es la RTI? La revisión tarifaria integral. Vos tenés que mirar algo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Y ahí entran un montón de cosas. Es decir, porque tiene que ver con el flujo de fondos de las compañías. Entonces, vos le podés mejorar el flujo de fondos de la compañía no solo tocando el precio. Le podés reprogramar las inversiones, le podés modificar, por ejemplo, la tasa que pagan de dividendos. Entonces eso le permite endeudarse más, le permite bajar el costo de capital, le podés bajar impuestos a futuro para que el flujo de fondos se lo infles hacia adelante. Le podés, por ejemplo, buscar mecanismos de coberturas con multilaterales para bajarle más la tasa de interés y se puedan endeudar para invertir. Entonces vos podés hacer un montón de cosas que hacen que los costos efectivos que tiene el contrato a lo largo de su vida bajen. Y cuando vos haces eso, lo que necesitas de subir de precio es mucho menos. Y en otro punto, para ir a lo concreto, con la deuda del Banco Central, ¿qué harías? La deuda del Banco Central, vos fíjate esto, porque vos tenés LELIQs y PASES y la otra deuda es la no remunerada, que es la base. Lo que tiene que ver con LELIQs y PASES, en el fondo, y la de base también, vos del otro lado tenés activos. Son la plata de los bancos. No, estoy mirando el balance del Banco Central ahora. O sea, si querés miramos el balance de los bancos también. Pero cuando vos mirás el balance del Banco Central, vos de un lado tenés, del activo tenés los títulos públicos que le pone el Estado. O sea que en el fondo, el que tiene que responder por esa deuda, sí, es el Estado Nacional. El Estado Nacional debería buscar la forma de poner las cuentas en orden para que esa deuda vos la puedas pagar. Entonces, de hecho, yo tengo una... Pero que digo que también la pagarías, porque yo lo que te pregunto es que mucha de esa deuda la tiene invertida plata de los depositantes, los bancos en esa deuda. Está bien, pero esa es... A ver, hay varias hojas de balance acá. Está la del gobierno nacional. Si vos querés, el gobierno nacional tiene una deuda y una de esas deudas que tiene, la tiene con el Banco Central. Que eso constituye el activo del Banco Central. Del otro lado de la hoja de balance, ¿qué es lo que tenés? Tenés las LELIQs, ¿sí? Los PASES y la base monetaria.
Después tenés los bancos. Los bancos en sus activos, ¿qué tienen? Tienen esas LELIQs y tienen caja, y del otro lado tienen los depósitos. Y después están los agentes que tienen en sus activos los depósitos. Entonces está todo vinculado, porque si yo me hago el... Está bien, pero el punto sería algo que yo las quiero tenés llegar que es- pagar. El punto es ese, ni siquiera Javier Milei no pagaría la deuda en pesos ni desconocería las LELIQs a las cuales están apostando los bancos con los depósitos de la gente. Sí, Ninguno de los dos. pero, a ver, de hecho es más, la tenés que reconocer, porque si no lo que estás diciendo es, o vas a confiscar Por eso te pregunto. con un plan Bonex, tipo plan Bonex, que eso ya sabemos, los despioles que genera, o deberías, o sea, en realidad lo que vos tenés que hacer es sanear las finanzas públicas, porque cuando vos saneás las finanzas públicas, esos activos que tiene el Banco Central, que son deuda del Estado, pasan a valer. Y la realidad es que si vos haces todas las reformas estructurales, yo digo directamente quiero hacer una reforma estructural muchísimo más profunda, por decirlo de alguna manera, eso se tiene que reconocer como deuda. Porque de hecho es deuda. El tema es qué calidad de deuda. Por ejemplo, si uno avanzás en una situación en la cual, como la que yo propongo, ¿no? Reforma del sistema financiero, banca libre y avanzar. ¿Seguís insistiendo con la eliminación del Banco Central? Sí, yo estoy absolutamente convencido de eso. Y si vos eliminás el Banco Central Sí. y perdés esa herramienta de política monetaria y te cae una pandemia y tenés que emitir para salvar empresas como hizo todo el mundo o para pagar, ¿con qué instrumento lo haces? O hubieras hecho otro tipo de política, o sea, no todos se emitieron necesariamente. Porque hay que... A ver, pero ¿y cómo salvarías, como hizo, no sé, Porque- distintos países del mundo que emitieron A ver, para salvar empresas o trabajadores? No emitieron para salvar empresas. No, Bueno. no es así. Pará. Lo que hicieron, se endeudaron. Es decir, los bancos centrales mantuvieron su independencia. Por ejemplo, Estados Unidos, para financiar eso, que hizo, agarró, fue y tomó deuda. Pero lo hizo el Banco Central. No lo hizo el Banco Central. ¿Cómo Jairo. que no? Los bancos No, centrales de todo el mundo No, se Jairo. pusieron de acuerdo. No, ¿Vos podrías, sin Banco Central, rescatar empresas en una pandemia? pero primero es, ¿por qué tenés que rescatar una empresa? Quiere decir que entonces hubo una decisión de parte del gobierno de mandarlo a la quiebra, entonces. Bueno, hubo un problema sanitario que hizo que el mundo tomara decisiones sanitarias. Vos podrías haber tomado otras formas de medida sanitaria. O sea, y eso está discutible. Digo, en el caso de Argentina fue más grosero, o sea, no se testeaba como se tenía que testear, que era lo que vos sabías que tenías que hacer en primera etapa, y eso no se hizo como correspondía. Punto uno. Pero después vos generás un déficit fiscal, digo, con esa política, si vos querés. Bueno, el déficit fiscal se financia con deuda. Si vos, porque cuando vos lo que ves en los países que emitieron tiene que ver con otra cosa, y de hecho tiene que ver con la inflación que tenés hoy. Cuando los agentes se asustan, o sea, que técnicamente aumenta la aversión al riesgo, ¿qué hacen en los países desarrollados? Demandan su propia moneda. O sea, se asustan y demandan su propia moneda. Los bancos centrales, llámese el Banco Central Europeo, llámese la Reserva Federal, o llámese el Banco de Japón, el de Inglaterra, frente a ese aumento de la demanda de dinero, ¿qué hacen? Contestan emitiendo dinero para que no tengas deflación. O sea, es para evitar lo que pasó en la crisis del 30. Entonces, en ese contexto emiten, y una de las cosas por las cuales hoy tenés inflación es que, primero, que si vos haces inflation targeting, los rezagos de la política monetaria son muy cortos, se vuelven de 3 meses. Con lo cual, te equivocaste, a los 3 meses te pusieron, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bancos centrales, frente al aumento de la aversión al riesgo, que se tradujo en un aumento de la demanda de dinero, emitieron. Al emitir, ¿qué es lo que pasa? Vos expandiste. ¿Para qué? Para que la gente se quede tranquila, para que tenga el dinero en su bolsillo, para que no entre en ninguna situación de pánico. Como la verdad es que la Organización Mundial de Salud y los médicos no tenían una idea concreta de cuándo terminaba la pandemia. No era decía, termina hoy, te ponían una fecha exacta. ¿Qué pasa? Los bancos centrales no sabían cuándo iba a terminar ese tema de la aversión al riesgo y la sobredemanda de dinero. Cuando se dieron cuenta, se terminó la pandemia, se cayó la demanda de dinero, no hicieron tiempo a retirar todo el dinero que emitieron para mitigar el aumento de la aversión al riesgo, lo estás viendo hoy con tasa de inflación alta. Ok, yo lo único que pongo como ejemplo es... Javier, sí, yo no tengo déjame problema en decirte algo que yo contestar lo que me pregunten. estoy viendo. Y ahora te quiero hacer una serie de preguntas sobre dos temas. Yo cuando te escucho... Viste, no dejé de ser economista. No. Cuando yo te escucho, lo que veo es un tipo en un laboratorio
pensando fórmulas que difícil, mira que a mí me interesa la economía, me la paso estudiando, te escucho y ya hay un momento que me pierdo, que ya no entiendo de qué me estás hablando y vos decís, bueno, yo soy un especialista, no te puedo explicar de otra manera. No puede ser Pero que lo yo que explique digo es, mal, no, Ernesto, pero digo, las no preguntas es que me eso. hizo Jairo son muy interesantes. No, y son- pero lo que te- o sea, pero pero- Jairo pero es, no- digamos, es un periodista especializado en esto. Él sabe bien, lo que me pero- está preguntando. Digo, yo le estoy. Él no me está haciendo una Pero pregunta está bien, lo que yo te quiero decir. así nomás. es O que sea, lo- entonces la- yo le estoy dando una devolución a Jairo. La pregunta que entiendo, la pregunta que me surge a mí es, ¿será como dice este tipo? Este tipo en el laboratorio está pensando fórmula A, fórmula B, hago A al cuadrado más M por 2 más N a la M y mezclo todo en una probeta y sale y se ordena. Y yo escuché mucho, no tanto, no, digo, he escuchado a mucha gente explicar esto, y después cuando veo, ¡pua! Explota todo por el aire porque hay una realidad, porque no obedece a la fórmula, porque hay un imprevisto, y porque de repente las fórmulas están mal. Entonces mi sensación es, este tipo no duda, qué miedo. No sé si entendés. Mira, yo entiendo tu argumento. Yo lo que sí te puedo decir es, yo he pasado por varios lugares de la bibliografía, o sea, pasé por bastantes lados de la biblioteca. Yo llegué acá después de un continuo de fracasos. O sea, probé con esto, fracasé, probé con esto, fracasé, probé con esto, fracasé. ¿Qué probaste? Bueno, yo digamos, como todo economista, cuando termina de su carrera, era un heterodoxo, digamos, o sea, pensaba en términos de post-keynesianos, estructuralistas, neoestructuralistas. Yo pensaba, yo esas cosas las leía todo el tiempo. Después mi primer maestría la hice en keynesianismo. O sea, vi todas las vertientes del keynesianismo. Te doy un ejemplo, que a vos por ahí te va a Sí. romper las pelotas, pero te lo voy a decir. No, ¿por qué? Porque digo, mucha gente dice, el problema de la sociedad es la desigualdad. Entonces hay que generar una fuerza política que tome el poder, le quita el dinero a los ricos, lo reparte en partes iguales y administra a partir de ahí y el ser humano va a ser feliz. Y entonces vino un tipo y te lo explicaba, y te explicaba una cosa, la otra, y como una vez finalmente estableces sociedades de gente feliz porque todos son iguales y nadie explota a nadie. Y lo que se generó fue un desastre con eso. Aunque Un está desastre. bueno que lo sepas. No, lo supe siempre, ¿eh? Es decir, no todo ortodoxo, no extraliberal simpatiza con el comunismo, porque todo el mundo occidental ha sido keynesiano y ha estado en contra del comunismo. O sea, no... Bueno, Keynes no. Bueno, sí. Keynes no. Sí. Keynes sí, no. Sí, bueno, era un tipo que digo, operaba dentro del capitalismo. a ver, el propio Keynes cuando vuelve Pero no importa, pero Rusia, de la Unión quiero volver Soviética, al hace un ejemplo, ensayo. ¿Querés que te diga literalmente lo que dijo Keynes cuando volvió? Bueno, puede haber una cita, pero era un tipo que digo, trabajaba para Roosevelt, trabajaba para Estados Unidos. O sea, Roosevelt no era precisamente liberal. Era comunista con Roosevelt. Tenía unos niveles de intervención que a mí no me resultan simpáticos. ¿Entendés lo que yo digo? Digo, hay una visión tan esquemática de cómo hay que hacer las cosas que pierde matices. Por ejemplo, Roosevelt, para cualquier persona normal, era el líder del mundo occidental primero contra Hitler y después los seguidores de él contra, qué sé yo, uno piensa, Lyndon Johnson, el que hizo el estado de bienestar, que vos debes decir, eso es El comunismo. estado de malestar. Bueno, el estado de malestar es el tipo que peleó contra el comunismo en Vietnam. O sea, no eran comunistas. Va contra todo sentido común decir que eran comunistas. Pero yo no digo, pero no, Ernesto, pará. Pero yo no digo que son comunistas, pará. Porque esto es lo mismo que la discusión entre los liberales. Vos tenés liberales que son liberales clásicos, si querés ponerle un nombre técnico, se llama ordoliberales. Tenés los liberales minarquistas, tenés anarquistas, dentro del conjunto de los anarquistas, y entre minarquistas y anarquistas tenés los paleolibertarios, o sea, tenés un montón de bichos, o sea, y hay discusiones en un montón de matices, o sea, qué sé yo, digamos, si vos querés, filosóficamente soy anarcocapitalista. Yo, digamos, es más, como tengo un arraigo sobre las costumbres, soy paleolibertario. Te digo la verdad, escucho todo eso y me da pánico, porque veo sectas peleándose unos con otros, que si alguna de esas sectas toma el poder, explota. Vos sos el más mediático y más querido de esas sectas. Pero está bien, pero yo te tomo el punto. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy es 80 al oficial. No, que los demás hayan hecho las cosas mal no quiere decir que vos las hagas bien. No, somos 130 al paralelo. Hay
hay un mecanismo, una receta que verdaderamente tenemos, si actualizáramos los números en los precios, seguramente estaríamos en cerca del 50% de pobres, deberemos estar más cerca de los 15% indigentes. O sea, digo, este modelo claramente fracasó y no funciona. Es decir, yo te vengo a proponer otro modelo, tiene otras características y ¿qué es lo que yo te puedo ofrecer? Es que yo a la biblioteca pasé por todos lados, o sea, y básicamente yo lo que trato de contar es a la luz de todas las frustraciones que fui teniendo con los distintos esquemas con los cuales pensé los problemas. Es decir, yo creo que el modo en el cual hoy enfoco los problemas, sí, es mucho mejor que el que tenía antes. Y creo que es la forma de encarar estos problemas. Es más, y no quiere decir que a la escuela que adhiero hoy, o sea, yo no crea que tiene problemas. También creo que tiene problemas y además son parte de la discusión y las discuto. Déjame además. darte un ejemplo, porque en algún momento nosotros hablamos bastante largo sobre el tema de eliminar las escuelas públicas, que para mí es un ejemplo claro de un pensamiento de laboratorio. Es decir, alguien en función de determinada... Ese es Gustavo Gravia, que estaba haciendo otra cosa. No, te decía que hay un... alguien que dice, bueno, que la sociedad ponga vouchers con lo que esté dispuesto a poner, porque de esa manera va a expresar en términos contables cuánto valora la educación pública, y si pone poco, habrá poco, y si pone mucho, habrá mucho. Y yo digo, esa idea que en el laboratorio puede funcionar, en la realidad genera un desastre. Pero espera, déjame... Eso es falso, pero... Déjame darte eso es falso. Bueno, no, pero aparte, digo, por favor, dame 2 segundos. Primero, que las reformas de lo que se llama sistema de salud no son las de primera generación, o sea, son lo que yo llamo de tercera generación. Primer punto. O sea, con lo cual estamos hablando en una situación más lejos, más abstracta, donde se discute otra cosa. Y después, la discusión tiene dos dimensiones. Una tiene que ver con el sistema bajo el cual generás competencia, y otra discusión que es la discusión del financiamiento. Entonces, vos, hoy, por ejemplo, hoy tenés un determinado financiamiento de la educación pública. Hoy lo tenés, o sea, está ahí. Digamos, yo ni siquiera te digo que lo toques, o sea, lo tenés ahí. Digo, asignalo de otra manera, para que vos, en el fondo, digamos, todos van a tener educación. Vos tenés el voucher y vos elegís la institución en la que estudias. Y obligás a todas las instituciones a competir. Fíjate que yo no acabo de tocar ni un centavo. Lo único que te estoy diciendo es, te cambio el mecanismo por el cual vos elegís dónde estudiás. Y de esa manera, a los que constituyen la oferta educativa, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, tenga que competir. O sea, uno de los resultados estándar que casi nadie tendría que negar es que la competencia fomenta una mejora de la calidad. Entonces, si vos generás un mecanismo por el cual no le tocaste un mango, no, sí, pero este es un tema no trivial, porque después dice, no, el plan motosierra implica meterse con la educación. Ni me metí con la educación, de hecho lo describí algunos puntos, no toqué ni un plan social, ni un empleado público. Déjame darte otra idea sobre lo que es un laboratorio. Cuando vos planteaste y sostuviste públicamente el tema de que se legalice la venta de órganos. Un amigo me dice, esa idea está en un libro de un autor económico que uno de los perros de Milei lleva su nombre, que es Murray Rothbard. En ese mismo libro... De hecho, digamos, mis nietitos tienen nombre de economista. Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas. Tus nietitos son los hijos de tus los perros. Son los hijos de Conan. Ah, o sea, vos tenés... Está Conan. Conan es tu hijo. Claro. Y los hijos de Conan son mis nietitos. sus nietos. Sí, yo ya, digamos, los trato como si fueran de mi familia, mis perros. Sí, ¿cuál es el problema? Yo no te estoy diciendo que haya ningún problema. O sea, ese es el único tema. ¿Vos no pensás que alguna gente puede ver un problema en alguien que habla de sus perros como sus hijos y sus nietos? ¿Cuál es el problema que, digamos, tenga tanto afecto por No, está bien, afecto sí, uno quiere a sus perros, pero ¿Y cuál es el problema? Y que no es tu hijo ni es tu nieto. Pero, bueno, o sea, en términos de escalas humanas, en términos de afecto, podría serlo. Está bien. Lo que te quería preguntar era... O sea, vos tenés que tener en cuenta
que cuando yo me quedé sin laburo y tenía la guita y la indemnización, saqué la cuenta cuánto tiempo iba a tardar para volver a conseguir laburo. Y dije, como me va a ir mal, va a tardar el doble. O sea, y en ese contexto, sí, digamos, las restricciones eran, el paseo de Conan no se toca, la calidad de la comida de Conan no se toca, no se tocaba nada de las cosas de Conan. Me daba a mí para, ¿sabes qué? Comer una pizza por día. Y desayunaba, almorzaba y cenaba con pizza. Por eso llegué a pesar 120 kilos. Entonces, digo, ¿cuál es el problema, digamos? O sea, cómo yo manifiesto mis afectos. O sea, vos dejaste de comer para que coman tus perros. sí, exactamente. ¿Y? No, está bien, no, digo, o sea, no, digo, o sea, no, lo que estoy diciendo es, ¿y cuál es el problema, digamos, de que uno, digamos, o sea, cuando quiere a sus seres queridos, los quiere, digamos, de esa manera? Y lo mismo haría por mi hermana también. Son perros, me decías, de 80 a 100 kilos cada uno. Sí, el más chiquito pesa 80 kilos, porque hay uno que salió más flaquito, o sea, más atlético, y uno salió tremendamente grande, que pesa 100. ¿Y se llevan bien entre ellos? Mira, el problema es cuando estoy yo en el medio, porque son muy celosos. Entonces por eso me tuve que mudar a Benavides y los tengo digamos, tengo los dormitorios armados caniles. O sea, están separados unos de otros. Exactamente. Y nunca se juntan los 4. Los 5. No, Los 5. no los junto. ¿Por qué? Por el tema de los celos. Sí. Sí, porque una de las cosas que me generó la pandemia, con los chicos me generó dos problemas. Uno es que perdieron el hábito de manada, entonces no se reconocen, porque yo los tenía en una guardería durante la pandemia. Entonces, estaban separados, paseaban separados, entonces perdieron el hábito de manada. Y el otro tema que tengo es que perdieron el hábito de estar con los humanos. Entonces, son 4 o 5 personas que digamos, interactuamos. ¿Y no te da miedo ellos. que alguno de ellos se descontrole y un día te ataque? En realidad, eso nunca pasa uno a uno. Nunca, porque son muy cariñosos. La raza está mutada genéticamente para estar con chicos y con mujeres. O sea, son como perros falderos, pero de entre 80 y 100 kilos. 80 y 100 kilos porque yo los tengo en línea. Si no, digo, pesan 120. ¿Cuánto gastás en Morphy? Y yo gasto una bolsa de 15 kilos cada 3 días. ¿Y cuánto es eso? No sé, qué sé yo, digamos, o sea, lo de Vito, que otra cosa no es de mi pelota. La de ellos es sagrada, ni me fijo. Volvemos al laboratorio. Yo te nombré a Rothbard, que es el nombre... Murray Newton Rothbard es el inventor del anarcocapitalismo. Exacto. Y vos sos un anarcocapitalista. Filosóficamente. No, el tema no menor, porque después la vida real... Claro. La vida real tiene restricciones. En el mismo libro que él habla de legalizar la venta de órganos, diciendo que cada persona es dueño de su cuerpo y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, también habla de legalizar la venta de niños, diciendo que un padre es propietario de sus hijos y habla de que si eso pasara, habría un mercado floreciente. Es fácil de entender la línea teórica, es decir, habría más gente que tendría hijos para venderlos y más padres adoptantes que tendría hijos para adoptar si esto se legalizara. Obviamente, a mí me parece lógico el planteo y espantoso la idea de poner eso en marcha. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, esto es como... Cuando vos hay un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn, es del 71. A Arrow después le dieron el premio Nobel en el 72, con Higgs. Los tipos cuando escriben eso dicen, mirá, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es al mundo del que lo querría llevar, pero después está el mundo real. Cuando yo te digo soy anarcocapitalista, digo filosóficamente, yo tengo una concepción de cómo debe funcionar el mundo. Algunos temas los estudié, otros temas no los estudié. Los temas que sí estudié, sí los puedo hacer las respuestas que corresponden. Ahora, hablar contra ese benchmark, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina. Hoy
hasta digo, puedo tener posiciones en común con un liberal clásico, para que te des una idea. O sea, imagínate lo alejada que está esta discusión de la realidad de los argentinos, porque de vuelta, o sea, lo que tenemos que pensar de vuelta acá, que el problema nuestro es la inflación, que no crecemos, el desempleo, la gente que se caga de hambre. Está bien, pero filosóficamente. No, está bien, sí, pero es una discusión filosófica que, o sea, ni siquiera, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles, porque además también hay otra cosa. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Porque también una de las cosas, cuando yo te digo, por ejemplo, que soy paleolibertario, ¿esto qué quiere decir? Que en un mundo anarcocapitalista, aun cuando fueras anarcocapitalista, vos podés ser paleolibertario. ¿Qué quiere decir? Que le das un lugar a los usos y las costumbres. O sea, algunos liberal progres te podrían decir, vos sos un conservador. Y en realidad eso surge de las usos y costumbres y va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas, y quizás en uno de esos contextos es absolutamente repudiable y no se hace, porque tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determinar esas reglas de juego. Porque no es que en un mundo anarcocapitalista no hay reglas, sino que las reglas van surgiendo naturalmente. Pero la repregunta de Jairo es correcta. Ante la mayoría de las personas que yo conozco, si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Yo te lo pregunto a vos. A ver, yo no, si yo tuviera un hijo no lo vendería. O sea, pero ¿y si otro quisiera? Pero de vuelta, y si no es la sociedad en la que estoy discutiendo, no tiene el marco del anarcocapitalismo, no tiene el marco legal que. Pero si vos fueras presidente, probable. Déjame terminar. Ok, dale, me encantó la pregunta. Si vos fueras presidente, la sociedad estaría moldeada, o por lo menos estaría habilitando las ideas que vos presentaste. No, eso es falso. No, ¿cómo que no? Si yo o cualquiera de nosotros te votara para presidente, porque creemos que tu ideario o querrías saber es que nos representa a nosotros. Con eso lo cual, es falso. Pero pará, déjame terminar. Con lo cual, si vos fueras presidente, ¿podrías habilitar o no esa discusión? A ver, primero que es falso, porque aun cuando ganara con el 100%, Sí. Eso no quiere decir que la gente adhiera a cada una de las cosas, ¿sí?, de las que yo pienso. O sea, con lo cual, segundo. No estoy diciendo que la gente te va a decir, vamos a vender bebés. Lo que te estoy diciendo es si vos habilitarías esa discusión. Yo creo que no es una discusión, digamos, hoy para debatir en Argentina. Pero que sí la podría hacer en algún momento. Sí, quizá de acá a 200 años, ponele, qué sé yo, no sé. No, de vuelta, a ver, pero vos fíjate, porque ahí hay un problema de consistencia. Si estamos hablando del mundo anarcocapitalista, no existe que yo sea presidente, porque no hay presidente. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. O sea, entiendo. hay una inconsistencia. Es decir, de vuelta, si vos me vas a preguntar por mi marco teórico, filosófico, entonces no me podés proponer que tome medidas como si soy presidente, porque en ese mundo no existe. No, entonces, lo que yo te pregunto es otra cosa, es cuáles de las ideas anarcocapitalistas que vos tenés las llevarías a la práctica en caso de ser presidente. Algunas. A ver, y acá aparece otro problema. Vos podés tener una forma de cómo funciona idealmente. Ese es un mundo. Después tenés el mundo real. El mundo real tiene restricciones. Tiene lo que se llama restricciones de Estado. Esta mesa tiene esta forma. Digo, no sé, a mí me gustaría que fuera circular. Bueno, la vida, jodete. O sea, es la que es. O sea, la tomá como es. Y si no, andaste, por decirlo de alguna manera, porque es así. Digo, hoy, en este momento, ¿qué podemos hacer para cambiar la mesa? Nada. Entonces, ¿qué haces? No, sí, podés traer un carpintero, cortarle ese borde, la trabajás y la haces circular. Me encanta. Si yo fuera el dueño y quiero la mesa circular, hago eso. Pero me encanta tu punto. Sí. Ahora, te hago, porque esto es clave en la política económica. Esta es la diferencia entre lo que hay en los libros y en la vida real. La pregunta de nosotros, ahora tenemos que hacer esta nota. Llamamos al carpintero, ¿lo hace instantáneamente? Yo creo que al carpintero le puede llevar un tiempo. Si estamos todos de acuerdo, le decimos, llevate la mesa y tráemela en 10 días. Ese es el punto, ese es el tema, Gustavo. O sea, aun cuando nos pusiéramos de acuerdo,
que queremos cambiar la mesa, eso no se hace instantáneo. Bueno, O sea, yo lo que con lo quiero cual, saber en es en qué principio, cosas vos querés cambiar que por fuera de la economía. ¿En qué cosas a ver, sociales vos querés cambiar? las cosas que yo sí quiero cambiar, Sí. y fui extremadamente explícito, presenté el programa económico el día sábado. Reformas de primera generación, segunda generación, tercera generación. Primera Javier. generación, reforma del Estado, bajar el gasto público, bajar impuestos, de hecho una simplificación del sistema tributario, que queden 10 impuestos, hay que avanzar, sobre el sistema de coparticipación, cosa que se puede, ya tengo, los disparadores legales, avanzar en una flexibilización del mercado laboral hacia adelante, abrir la economía, hacer la reforma monetaria y financiera. O sea, eso es primera generación. La segunda generación, después ya tenés el tema de los programas sociales, el tema jubilatorio, el tema de los empleados públicos, y tercera generación tenés reformas mucho más profundas, como tiene que ver con la educación, como tiene que ver con la salud y lo que tiene que ver con la seguridad para que no sea invasiva. Javier, O sea, déjame, esa es la porque agenda. va terminando el tiempo y quiero hacerte un planteo. De todo lo que se discutió sobre vos desde que sos candidato, hay discusiones que son económicas, hay discusiones que son de conducción política, qué pasó con la interna en estos últimos tiempos. Bueno, está bien, interna, no importa. El lío con Maslatón, con Marra, creo que se llama Ramiro Marra, y con algunos youtubers que fueron importantes en tu crecimiento y que hoy están en una posición crítica. Pero por fuera de todo esto, lo que menos me gustó a mí y menos me convenció la explicación es el tema de la recomendación para que haya inversores, utilizar tu prestigio y tu capacidad de liderazgo para que haya gente que invierta en CoinX, cuando después además la inversión resultó fallida. Y además nosotros teníamos testimonios, yo te lo comenté, testimonios de gente que dije, yo invertí ahí por mi ley y no me están devolviendo la guita. A ver, vamos por partes. ¿Para qué? Porque están los cables y se enganchó. Es a propósito, es para poner nerviosos los No, no me entrevistas. eso nomás. A ver, vamos por parte. A mí la gente de CoinX me llamó y me pidió una opinión, o sea, una opinión profesional me pidió. Le pedí que me mostrara, cómo funcionaba el negocio. Básicamente, qué era lo que hacían. Ellos hacían, tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares, y con esa devaluación que se generaba, te pagaban tasas en pesos mucho más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Esa es una de las partes del negocio, y eso además le permitía tener fondeo para invertir en las granjas de cripto que tenían en el sur, creo que la tenían, y ahí generaban criptomonedas, y eso le generaba un plafón para tener más plata. Esa era la lógica del negocio. Cuando, en ese sentido el negocio no tiene ningún tipo de problema, o sea, puesto en esos términos. Había alguna forma en las que presentaba el negocio que yo dije, yo no, la presentación que haría del negocio no sería de estos términos. Yo no lo expresaría en estos términos. Porque esto, el día que a vos te dejaste de devaluar, y el día que el Banco Central no te devalúa más, y el día que te sube la tasa, y el día que el Bitcoin se no te cae. podés garantizar la ganancia que estás prometiendo. Exactamente. Pero Entonces, Javier, vos en tu Instagram pusiste, están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación, escríbanle de parte mía. Sí, Pero eso era sabiendo- Pero de vuelta, ellos Y eras diputado ya el 18 de diciembre. Pero de vuelta. O sea, el negocio tenía una determinada característica. Y era una forma que hacía que vos te saltearas, si vos querés, la regulación del Banco Central para tener un mayor retorno. Estaba hecha apalancada sobre títulos públicos en dólares que te... Pero está bien. Pero de vuelta. ¿Pero es un posteo que vos haces por tu recomendación Está bien. o es un canje publicitario? No, o sea, frente a eso, ellos me dijeron, o sea... ¿No te pagaron por eso? Y mis opiniones las cobro. Claro que cobro mis opiniones. Obvio que, Pero yo no entonces te no miro al correspondería gobierno. una disculpa a los que se sienten estafados. Pará. No, porque no fueron estafados. O sea, no fueron estafados. O un error tuyo no puede haber sido. A ver, el tema es el siguiente. Ellos agarraron y montaron ese negocio. Ese negocio, tenía esas características. Yo hice un video con ellos, o sea, donde además yo dejaba claro,
de dónde salía ese negocio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto de que tenías una posición en títulos públicos, que no estaba acá, y que te permitía hacerte de dólares. No pusiste eso, pusiste desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Pero lo pusiste vos en Instagram. Está bien, pero de vuelta. Y tenías la parte de la criptomoneda que también le generaba ganancia, ¿sí? Digamos que tenía que ver con la granja de criptos. Es decir, eso, digamos, era el core del negocio. Era, digamos, un negocio bastante simple, ¿sí? Y el punto que yo les hice, miren, yo, digamos, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, haga cosas con ustedes, yo quiero que cambien esto, porque si no cambian esto, yo no lo voy. Pero no hiciste un posteo advirtiéndole al que podía haber invertido, che, no me gustó el modelo de negocio. No, pero porque cuando yo hago estas sugerencias, ellos hacen, digamos, cambian la página, hacen un montón de cambios. Y de hecho, una de las cosas que querían hacer era mutar el tipo de negocio. Ellos querían también mutar el tipo de negocio. O sea, básicamente querían ir a un negocio de vincular una suerte... No importa el modelo de negocio. No. Vos sos diputado, hay gente que te sigue, le decís invertí acá. Por ahí me equivoqué, disculpen. No, está bien, no, es que no, digamos, o sea, de vuelta. Digo, el negocio... O sea, lo harías de nuevo. Porque el negocio, digo, el negocio estaba bien armado, o sea, tenía el problema, digamos, o sea, algunas cuestiones yo, digamos, las señalé, se modificaron. ¿Cuál es el problema? El problema radica es que después ellos no quisieron modificarlas y yo decidí no hacer cosas con ellos. Pero o sea, pará, ¿vos no invertiste ahí? No. Es decir, estás recomendando inversiones en una plataforma en la cual vos no invertiste. Después de eso, hay cosas que vos decís, che, si modifican esto, el negocio puede andar. Si no modifican, yo me corro. No, y pará, y no haces otro posteo diciéndole a la gente, ojo, recuerdan que yo les dije esto, miren que no modificaron lo que había que modificar, con lo cual yo no recomiendo más Bueno, esto. si yo, no, el tema es el siguiente, si yo, digamos, ellos decidieron digamos, no aceptar la sugerencia mía de modificar algunos parámetros. O sea, lo hicieron cuando yo hice eso. Después decidieron ir a otro esquema. Bueno, digamos, cambiaron el esquema, cambiaron las condiciones, o sea, pero yo tampoco estaba ahí. Pero también que si cambian las condiciones debería haber cambiado tu recomendación para la gente. Digamos, Porque o sea, la gente que, la gente que se mete por recomendación tuya, cuando vos decís, che, esto ahora no me gusta, me gustaba en su momento y yo por eso lo recomendé, ahora no me gusta porque no cambiaron y no sé si está bien. Bueno, hacerle un posteo a la gente diciendo, che, miren que yo les recomendé esto, ahora pienso esto sobre esto. Ustedes hagan lo que quieran. Eso no apareció. A ver, si vos querés, o sea, puede ser que tendría que haber hecho esa aclaración, digo, que yo digo, o sea, pero a mí, digo, no es que era un contratado, yo di una opinión, o sea, igual que esa opinión. Javier. Y de vuelta, ellos no es que cierran el negocio porque estafaron a alguien, no estafaron a nadie, ellos están devolviendo la plata. El tema es que cierran el negocio porque, habiéndose caído el Bitcoin, y no se le movió el tipo de cambio, un montón de cosas. Eso le pasa, puede o pasar sea, a un presidente también, que recomienda algo que piensa que anda bien y de repente pasan cosas que... Pero antes de cerrar, ¿podés contar cuánto vale ese aviso? Es decir, ¿cuánto le pagan a alguien como vos por No, pero recomendar una no inversión así? no es un aviso. Yo, digamos, o sea... Bueno, está bien. ¿Cuánto vale esa recomendación pública? O sea... ¿Cuánto te pagaron? Eso. No, digo, o sea, depende de las recomendaciones, o sea, de lo que vos me haces ver, digamos, eso, cuánto trabajo Bueno, me en ese implica. contexto que son $10.000, $100.000, $1 millón. $1 millón. O sea, Bueno, 500.000. No, vos me No. dijiste que por charlas no, cobrabas yo, por ejemplo, $10.000. digamos, si a vos me contratás a mí para dar una charla, No, para recomendar una inversión, depende. en este caso. No, este caso no, esto era una cosa muy simple donde tenía que mirar nada más que, digo, miraba los Y números. recomendado, o sea, jugabas tu prestigio ahí, $20.000, $50.000. No, ni en pedo, o sea, digo, ni a palos eso. No, si era algo chiquitito, no es que estabas haciendo algo grande. Era un aviso. Cerrar la nota como vos te parezca, Javier, dale. Que Argentina tiene futuro, pero solamente si el futuro es liberal. Muy bien, muchísimas gracias. Son las 9:57 de la mañana. Javier Milei en reportaje peleado, como siempre. Gracias por... ¿Peleado por qué? ¿Dónde peleamos? Bueno, ¿Dónde? te enojó que yo te preguntara sobre tus perros. Me dijiste, ¿y qué? Y No, pero digo, eso no es una pelea. O sea, yo digo, o sea, me parece que, digamos, que uno tenga alguna, o sea, forma no convencional en términos de por ejemplo, yo entiendo que no es convencional. O sea, a ver, mis perros, digamos, cuando es verano no quieren salir a pasear. ¿Por qué? Y porque tienen aire acondicionado en sus caniles.
Entonces, digo, hace 30 grados, no quieren salir, porque, bueno, o sea, ¿Y no te da ganas de tener hijos? Hijos humanos, quiero decir. no sé, digamos, me parece que es una responsabilidad todavía muchísimo más grande. O sea, te da miedo. No, no es que me da miedo, me parece que requiere de una dedicación. O sea, primero es encontrar la persona con quien llevar adelante ese proyecto. Tamara. Bueno, no sé, digamos, o sea, no sé quién No, sea. lo va a comprar el bebé. Quien sea. Pero al margen de eso, lo que vos tenés es que me parece que es un proyecto muy difícil. O sea, tener hijos, traer hijos al mundo es de una responsabilidad enorme y para mí requiere mucho trabajo. Yo no, digamos, o sea, no sé si voy a disponer del tiempo aun cuando quisiera hacerlo. Y además, si me equivoco, digo, el daño es complicado. O sea, La gente que puso la plata en esa criptomoneda. Bueno, No 9:59. fue mal, eso están sacando toda la plata. Nos estamos yendo, música de despedida. Gracias, Javier, por venir. por favor. Es un gusto entrevistarte y seguiremos conversando. Obviamente. Ganes o no. Bueno, si ganás, después nos dan bola a los presidentes. Vos no podés decir que yo no te doy bola. Te daba bola antes, te doy bola ahora. Es Es más, decime cuántos programas de radio le voy físicamente. Dale, y a esta hora encima. Gracias, chao. J'en ferai